Muy buenas tardes, Juan Fernando. Hola, buenas tardes. ¿Qué podemos esperar, en primer lugar, de este cambio, ¿no?, en la cúpula, por así decirlo, de la Sareb? Porque Javier García del Río ya desde hace tiempo formaba parte de la llamada Sareb, pero en cualquier caso, bueno, ¿qué supone la salida de Echegoyen y qué podría aportar del Río? Bueno, yo creo que lo que aporta es continuidad en tanto en cuanto es una persona que pertenece al negocio, estuvo en banca y aporta continuidad porque ya era consejero delegado de la entidad desde otoño y participaba ya en la entidad desde el año pasado, desde primeros del año pasado, ¿no? Con lo cual no es un cambio drástico en el equipo de gestión, sino es una evolución natural de un fichaje que se hizo por parte de Sareb de una persona que pertenecía al negocio bancario, sobre todo al negocio de la gestión de activos problemáticos en banca, que es un poco de lo que se trata. A pesar de que Sareb no es un banco, lo que tiene que gestionar son tanto préstamos, principalmente de promotor, para irlos transformando en inmuebles, que es lo que están detrás de esos préstamos, y luego vender esos inmuebles y el resto de inmuebles que hay en la cartera, ¿no? En esto parece que esta persona pues tiene una gran experiencia. Uno de los puntos clave de los que más se está hablando es esa conversión de los 1.430 millones de deuda para cubrir las pérdidas del año pasado en capital, y cómo esto podría suponer bueno, pues que el peso del Estado en la Sareb, en el porcentaje, sea mucho mayor, con lo cual que tenga ese control total. ¿Qué significa todo esto? Bueno, ahora mismo el control no lo tendría a pesar de que se convierta la deuda subordinada, ¿no? El control lo tendrá cuando, si se continúa con las pérdidas Sareb, pues el capital se reduce a cero o por debajo de cero en un futuro y hay que recapitalizar la institución. En ese momento, las entidades privadas que hay allí, principalmente los bancos y algunas compañías de seguros que minoritariamente participan en Sareb, pues no tendrán ningún incentivo para quedarse en esa institución, dado que no tendrían nada que ganar y, sin embargo, tendrían que poner más recursos. Debido a que el Estado actualmente tiene que computar, desde una decisión reciente de Eurostat, tiene que computar dentro de la deuda pública la deuda que queda pendiente en Sareb, que aproximadamente pueden ser unos 35.000 millones de euros, como deuda del Estado, pues en ese momento el Estado ahora quizá el gobierno estén algo incómodos teniendo que computar esa deuda que en principio se intentó evitar haciendo que la participación privada fuera mayoritaria en Sareb, se intentó mantener esta compañía en lo que era el sector privado. Pero, dado que la deuda está avalada por el Estado y por otras circunstancias, y que FROC tiene una participación del 45%, las autoridades europeas de estadística han dicho que tiene que computar como deuda pública la deuda de Sareb. Esto, desde luego, hace que el gobierno quiera, digamos, de alguna manera controlar esta empresa, porque, por otra parte, se ve perjudicada en el sentido del Estado, se ve perjudicado en el sentido de que tiene que computar como deuda lo que en principio se había planificado como algo que estuviera en la esfera puramente privada, ¿no? Como Sareb está perdiendo mucho dinero, pues lógicamente habría que convertir esa deuda subordinada, que está en poder tanto del FROC como de las instituciones privadas que participan, había que convertirlo en capital para evitar que la entidad tuviera fondos propios negativos, pero es una circunstancia que se puede llegar a producir en los próximos años, ¿no? Con lo cual, y no dentro de mucho, si sigue el nivel de esto de pérdidas por encima de los 1.000 millones anuales, como ha tenido este año, y también en el 19 estuvo cerca de los 1.000 millones, ¿no? Si la situación sigue así, pues lógicamente habrá que recapitalizar y ese será el momento en que probablemente el Estado tome la mayoría del capital en Sareb. ¿En qué situación deja la situación financiera de la Sareb a las entidades? Hablamos de Santander, de Sabadell, de Bankinter y bueno, también de otras organizaciones. Se habla sobre todo desde hace semanas de esa salida, ¿no?, de la banca de la Sareb, y de cómo, bueno, pues sobre todo Santander y Ana Botín podrían un poco marcar el camino, ¿no?, para el resto de entidades. Pues sí, sí, el salir, pues se trata de colocar esas participaciones antes de que valgan cero, pero eso supondría un desembolso por parte del Estado y no creo que actualmente el horno esté para bollos, ¿no? Con lo cual puede que se espere tranquilamente a que esas participaciones pierdan todo el valor y a partir de ahí las entidades pues ya estarán fuera porque obviamente no van a poner más dinero, ¿no? El tema es controvertido en el sentido de que, lógicamente, esa salida podría quizá colocarse con habilidad algún otro inversor, pero habría que tener bastante habilidad para colocarlo, ¿no?
De todas maneras, quizá Sareb en un futuro no tan lejano pueda tener un desempeño mejor que en la actualidad, ¿no? Que está teniendo abultadas pérdidas. Y quizá alguien podría tener interés en hacerse con participaciones de una entidad que en el futuro podría tener algún atisbo de rendimiento, pero con esa carga de deuda tan enorme que tiene y con este panorama, lo más probable es que es muy difícil que esa situación se vaya a producir, ¿no? Esta mañana, hasta el momento, parece que Sareb solo ha amortizado un tercio de los más de 50.000 millones que emitió en su momento, en su constitución en 2012. O sea que realmente pinta difícil. Sí, hombre, Sareb ha hecho un esfuerzo bastante grande por amortizar deuda, incluso el año pasado, que tuvo unos resultados que pésimos, ¿no? Y ha amortizado ya pues una cantidad importante, pero claro, no supera algo más de un tercio, pero aún así todavía le queda mucha deuda y se prevé que igual no puede cumplir el calendario que había previsto de amortización en el periodo previsto, ¿no? Con lo cual las dificultades financieras de esta entidad, bueno, pues van a ser interesantes en los próximos años y no cabe duda de que tiene si el mercado inmobiliario tuviera una gran expansión y sus planes de puesta en marcha de algunas promociones que está haciendo y de otro tipo de recuperaciones en préstamos promotor, que parece que van a buen ritmo, si todo eso sale bien, quizá en los primeros años no se vea, pero después es posible que se vea un resurgir de Sareb y, bueno, que pueda equilibrar más sus cuentas. Ahora mismo la situación es muy comprometida porque también el reto que tenía era muy difícil. Hay que darse cuenta que estamos hablando de un banco malo. Banco malo significa que estás cogiendo todos los activos más perjudicados, sobre todo en torno al sector inmobiliario y a la promoción inmobiliaria, y todo esto tenía muy mala pinta en 2012 y algunos de ellos todavía siguen teniendo muy mala pinta, ¿no? Bueno, claro, tenemos que recordar que la entidad se forma en 2012 para absorber ese ladrillo tóxico de las entidades y tenía la misión de, en 15 años, intentar deshacerse, ¿no? de eso tóxico, obteniendo la máxima rentabilidad posible. ¿Cuál crees tú que han sido, bueno, pues, las circunstancias que más han pesado dentro de, bueno, pues de la dificultad, ¿no? para conseguir los números y los objetivos? Se habla de que algunos activos se traspasaron con una valoración demasiado generosa, otros activos han cambiado, ¿no? La valoración por la dinámica de mercado y también, bueno, pues de los altos costes operativos. No sé qué opinas de estas razones o cuáles añadirías tú, Juan Fernando. Bueno, yo creo que efectivamente a la banca quizás se le inyectó, sobre todo a las entidades que fueron rescatadas por el Estado y a las entidades que estaban en proceso de liquidación y de reestructuración, que fueron las que traspasaron activos a Sareb, pues a estas entidades se les inyectó quizá más dinero del que merecían por los activos que traspasaron. Esto puede ser una de las claves, es decir, si la valoración original de esos activos está por encima del valor que podían tener en su momento, pues los teniendo en cuenta que algunos eran préstamos promotor de promotoras que estaban completamente quebradas y eso era el grueso de los activos que recibió Sareb, y aunque debajo hubiera suelo o hubiera promociones a medio terminar, todo esto era muy complicado y es muy complicado de ponerlo en el mercado con un rendimiento y sobre todo ponerlo en el mercado en un periodo de tiempo que no satures el propio mercado inmobiliario y que seas capaz además de llevar a cabo esa gestión, porque esto no se hace en 2 días, ¿no? Con lo cual el reto que tenía Sareb ya era casi pues como la película, misión casi imposible, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues todos los problemas se ponen de manifiesto. Una quizá excesivo optimismo en su momento, y no sé si los gastos de funcionamiento de Sareb son no muy grandes, porque esto es imposible de saber, y tampoco, digamos, sería el mayor cuello de botella. Estamos hablando de que había que colocar 50.000 millones, ¿no? Que se han colocado aproximadamente, yo creo que han sido unos 19.000 o por ahí, ¿no? De millones de euros en activos, que todavía le quedan más de 30.000 millones a Sareb por colocar y que todavía tiene que devolver más de 30 y tantos mil millones de endeudamiento, que es lo que cogió para poder pagar a las entidades financieras por esos activos, ¿no? Con lo cual, era un reto muy complicado, no está saliendo bordado, ni muchísimo menos, más bien regular, y yo creo que todo parte de un planteamiento que era quizá un poco optimista en su momento. Fernando Robles, como siempre, muchísimas gracias. Tomamos muy buena nota. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa con todos estos activos? ¿Qué pasa con el papel de la banca? Y si a futuro vemos un resurgir de la Sareb. De momento, bueno, pues como decimos, el contexto actual es complicado, pero bueno, lo seguiremos de cerca y bueno, esos cambios en la Junta de Accionistas de esta misma tarde. Gracias, Juanfer, como siempre. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.